el sacerdote, el cual nos muestra a Dios a través de su palabra en Apocalipsis 16. Este no es el sacerdote que Dios llamó. Cuando Dios nos habla de sacerdotes a través de su palabra, Dios no nos está hablando del Papa. Dios no nos está hablando del Papa. El Papa es un falso profeta. Dios nos dice en Apocalipsis 16 quién es el Papa. La palabra de Dios nos dice que para estos tiempos de apostasía, Juan ve que cuando el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, la palabra de Dios nos dice que Juan ve que el río se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos. Todo esto ocurrió según luego de que se manifestó en el mundo físico. Todo lo que se mueve en lo espiritual, en un momento dado, tiene una manifestación en el mundo físico. Todo esto sucedió en el transcurso de la pandemia. Este lugar del cual nos habla la palabra es la red cibernética. Nos dice la palabra que el gran río Éufrates se secó. Todo esto es espiritual. El gran río Éufrates se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculo hacia el occidente. Y nos dice la palabra: y vi que de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia, saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonio que hacen milagros y señales. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la gran batalla del gran día del juicio de Dios Todopoderoso. El Papa es el falso profeta. Dios no tiene nada que ver con la idolatría. Dios no tiene nada que ver con la idolatría. El sacerdote o el sacerdocio que ejerce el Papa, el sacerdocio que ejerce el Papa, este sacerdocio le enseña al pueblo a adorar imágenes. El Papa le enseña al hombre a adorar a María. El pueblo inconsciente, el pueblo sin entendimiento, cuando el sacerdote muestra su manera de traer la palabra al pueblo, cuando el sacerdote hace actos, ritos en el lugar de adoración, el pueblo ignorantemente le sigue. El pueblo comienza a adorar ídolos y no se da cuenta. Todos estos espíritus envuelven la mente y el corazón del hombre. María
no puede interceder por los pecados de los hombres. Jesús es el único que está a la diestra del Padre, nos dice Dios. Hay dos sacerdocios. El sacerdocio según el orden de Melquisedec y el sacerdocio según el orden de Aarón. El Papa es el falso profeta del cual nos habla Dios a través de su palabra en Apocalipsis 16. De él salieron espíritus de demonio en forma de rana. Estos reunieron a los reyes de toda la tierra. Todo esto ocurrió en el transcurso de la pandemia, cuando todo el mundo o el mundo a nivel de naciones se reunió a la red cibernética a llevar todo lo que tiene o todo lo que hace. En el mundo entero, los ministerios se reunieron a través de la red cibernética. En el mundo entero se unió todo aquel que tiene un negocio. En el mundo entero, los reyes de la tierra fueron reunidos a través de la red cibernética. Lo voy a volver a repetir. A nivel de naciones, el mundo entero en el transcurso de la pandemia fue reunido a través de la red cibernética. ¿Para qué? Para la gran batalla del día del Señor. Para la gran batalla. A Satanás se le dio autoridad para blasfemar contra los santos y vencerles por 42 meses. La doctrina que le enseña el Papa al pueblo es una doctrina falsa. Por esto Dios le llama falso profeta. Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Al sacerdote lo sacaron de la casa de Dios y lo introdujeron en el mundo. Al sacerdote lo sacaron de la casa de Dios y lo introdujeron en el mundo. Le mostraron al mundo un sacerdote falso. Este sacerdote falso que le mostraron al mundo, que Satanás le mostró al mundo, este sacerdote le enseña al pueblo todo lo que Dios aborrece. Este sacerdote le enseña al pueblo a idolatrar. Todo aquel que sirve en estos ministerios que le pertenecen al falso profeta están siendo engañados. Todo el pueblo que va a este lugar está siendo engañado. El sacerdote que sirve en este lugar o en esta capilla es el falso profeta del cual nos habla Dios a través de su palabra. El sacerdote le enseña al pueblo a hacer todo lo que Dios aborrece. Dios aborrece la idolatría. María no puede interceder por los pecados de los hombres. El sacerdote le enseña al pueblo lo contrario a lo que Dios estableció a través de su palabra.
Todo aquel que sigue esta doctrina está siendo engañado. Dios es santo. Hay un solo Dios. Hay un solo Padre. Nadie puede enviar a nadie a hacer nada. El corazón Dios envía a que el hombre lo cuide con temor y temblor. Dios nos muestra y nos revela claramente a través de su palabra el orden de su casa, el orden de sus altares. Las ranas reunieron a los reyes para la gran batalla del día del Señor. Dios nos dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Dios aborrece la idolatría, la rebeldía. Al rebelde lo mira de lejos.